Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Recuerden que hemos venido hablando de eclesiología, ¿verdad? Hemos venido hablando de la iglesia que Cristo fundó, Pedro como el primer papa de la iglesia. Ahora estuvimos viendo los escándalos de la iglesia y hoy vamos a ver a la iglesia completa, desde su cabeza hasta los pies. Vamos a ver cómo es esa iglesia que Cristo ha fundado completa. El tema del día de hoy se llama la comunión de los santos, o también podríamos decir que se llama un solo mediador. Hoy vamos a descubrir qué es la comunión de los santos, porque si la Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nosotros recurrimos a la Virgen María o a los santos. ¿Qué pasa con las almas después de la muerte? ¿Será que el alma muere? ¿O será que el alma está como dormidita? ¿Será que estamos dormidos después de que morimos? Vamos a ver también la diferencia entre lo que es adorar, venerar y lo que es la idolatría. Vamos a ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esta parte ya la habíamos tocado en el tema de la iglesia, pero hoy la vamos a ver todavía más a profundidad. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver si la Biblia dice que los santos y María están intercediendo por nosotros en el cielo. Bien, vamos a ir directamente al texto y espero que me lo busquen en sus Biblias. Vamos a ir al texto que más se utiliza para decir que usted no debe de recurrir a María y a los santos. Pregunto, ¿a cuántos de ustedes, levantando la mano, a cuántos de ustedes le han dicho alguna vez que no hay que orarle a María ni a los santos porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Todos. ¿Ah? Es uno de los caballos de batalla de nuestros queridos hermanos para contradecir la fe católica. Y utilizan Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice así: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Palabra de Dios. Nos van a decir, ve, ahí está en la Biblia. La Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Usted no tiene que recurrir a santos ni tiene que recurrir a la Virgen María. Eso es lo que se nos va a decir. Ahora, ¿qué pasa cuando usted saca un texto de contexto? Se vuelve un pretexto. De hecho, este texto que ellos utilizan ni siquiera lo practican. ¿Por qué no lo practican? Porque ellos sí buscan intercesores. Usted le pregunta a cualquiera de estos hermanos, dígame una cosa, ¿usted alguna vez le ha dicho a un hermano de su congregación que ore por usted? Posiblemente le van a decir, sí, claro, hacemos cadenas de oración. Ah, muy bien. ¿Usted alguna vez le ha pedido al pastor que ore por usted? Algunos le dirán, sí, por supuesto, le hemos pedido al pastor que ore por nosotros. ¿Y por qué usted va al pastor y no va directamente a Cristo? Porque si usted me dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, yo no debería de ir al pastor ni al hermano para que pida por mí. Yo puedo pedirle directamente a Jesús, ¿sí o no? Ellos no lo practican. ¿Por qué no lo practican? Porque le van a decir, no, pero es que la práctica de pedirle a otro hermano que ore por usted sí es bíblica. Eso es lo que le van a decir. Si usted le pide a un hermano, porque dice la Sagrada Escritura
que la oración del justo tiene mucho poder. Amén. Ah, sí, entonces yo busco al pastor porque él es un hombre justo, entonces él puede orar por mí. O yo busco un hermano que está muy entregado, está cerca de los caminos de Dios, entonces yo le pido que ore por mí. ¿Qué es lo que está haciendo este hermano al que le está pidiendo que ore? Dirigiéndose al único mediador entre Dios y los hombres. Es que lamentablemente la confusión de nuestros hermanos es que creen que nosotros le estamos pidiendo directamente a María o a los santos. Sí, le estamos pidiendo a ellos, pero ¿qué les pedimos? Ruega por nosotros. En el caso de la Virgen María, ¿qué es rogar por nosotros? Pedir, orar por nosotros. ¿Y a quién le oran? Al único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Ahora vamos a ver el contexto del texto para que no se nos dé un pretexto. Dice Primera de Timoteo 2, pero ahora desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vean qué diferente. Dice así: ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres. Palabra de Dios. Mucha atención, porque la palabra súplicas en el griego es la palabra sinteaseis. La palabra sinteaseis en griego se traduce literalmente como intercesiones. Aquello que es traducido como súplicas realmente es que se hagan intercesiones. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo a sus discípulos, a su discípulo Timoteo en este caso, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, intercesiones por todos los hombres. ¿Podemos interceder los unos por los otros? Sí podemos, por supuesto que sí. Es más, vea lo que recomienda Pablo. Dice que se hagan acciones de gracias. De hecho, en el griego lo que aparece la palabra es eucaristisen, en griego, que significa Eucaristía. Es decir, Pablo está recomendando que se hagan plegarias, oraciones, intercesiones y eucaristías por todos los hombres. Amén. Entonces no hay ningún problema en que se ore los unos por los otros, pero sigamos leyendo el contexto para ver qué nos dice. Por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, es decir, que se ore por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Y oiga lo que dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Palabra de Dios. Es que hay que masticar el texto porque es rico. Hay muchas cosas que se nos dice. Por ejemplo, que se ore por los reyes y los constituidos en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Mucha atención con lo que les voy a decir. Si usted le pone atención a las intenciones, a las oraciones que se dan en la misa, se va a percatar de algo. Y es que siempre se incluye oraciones por los gobernantes del país. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué nosotros los católicos pedimos por el presidente o la presidenta, por los ministros, por los gobernantes? Porque queremos que haya una vida apacible, es decir, que tengamos paz, que podamos vivir con piedad, es decir, con religiosidad. Hay gente que ha criticado la paz que se dio en el siglo IV con Constantino.
Desde Pablo ya se estaba pidiendo por esos gobernantes, por el emperador, por los ministros, por todos los que gobernaban Roma y también Jerusalén. Ya Pablo estaba pidiendo oraciones por ellos. Y vean que el fruto de la oración de ellos fue que se diera el edicto de Milán, la libertad religiosa en el siglo IV. Nosotros hoy día gozamos de una gran libertad religiosa aquí en Costa Rica, por el momento. Seguramente no estamos orando lo suficiente, seguramente no estamos poniendo nosotros como cristianos de nuestra parte. Pero bueno, ese es tema para otro día, ¿verdad? Ahora bien, continúa el texto diciendo, esto es bueno y agradable a Dios. ¿Qué es lo que es bueno y agradable a Dios? Que oren los unos por los otros, que se ofrezcan eucaristías los unos por los otros, que se haga intercesiones los unos por los otros. Y oiga cómo concluye el verso 4. Porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Mucha atención, porque aquí nos está hablando de que Dios quiere que todos los hombres se salven, creyentes y los no creyentes, para que lleguen al conocimiento de la plenitud de la verdad. Es decir, quiere que conozcan a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la depositaria de la plenitud de la verdad que Cristo le dio a su Iglesia. Entonces esa única mediación, como la entienden nuestros hermanos, es de la siguiente forma. Cristo está ya en el cielo y solo le puedo pedir a Cristo, pero no puedo recurrir a personas que ya hayan fallecido, que ya hayan partido. Eso es lo que nos dan a entender. ¿Cómo lo vemos nosotros? Muy distinto. Ahora que yo soy católico, lo veo de la siguiente forma. Cristo, que está en el cielo, es la cabeza de la iglesia. Pero Cristo no es un Cristo decapitado, no es un Cristo que le cortaron la cabeza y se quedó allá arriba. No, Cristo tiene un cuerpo y ese cuerpo es su iglesia. Es decir, Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, es un Cristo completo. La iglesia es parte de Cristo. Así que el único mediador también es la iglesia. La iglesia sirve de mediadora ¿para qué? Para llevar la salvación a los hombres, que es lo que quiere Dios, que todos los hombres se salven. Vamos a ver, a un hermano no católico tuvo que haber llegado alguien a predicarle el evangelio, porque no vino Cristo, ni vino un ángel a predicárselo directamente. Entonces debió haber recurrido a un mediador, a alguien que colaboró con el evangelio para mostrárselo a otra persona. Bueno, nosotros entendemos a ese Cristo completo. El único mediador entre Dios y los hombres es cabeza y es cuerpo, y su cuerpo es su iglesia. Amén. Concluye el texto entonces diciendo: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por nosotros. Palabra de Dios. Una vez más, hay que agarrar el texto en su contexto y hay que masticarlo, porque vea lo que dice. Hay un solo mediador, Cristo Jesús, que fue hombre también, y que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Es decir, la mediación de Cristo consiste en esto, en que Él se ha hecho hombre y se ha entregado para la salvación de la raza humana. En eso consiste la mediación. Nadie podía entregarse en lugar de Jesucristo. Solo Cristo podía entregar su vida para la salvación de cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque la única ofrenda agradable a Dios era Jesucristo, no había otra.
¿qué le puede agradar a Dios que usted tenga? Es que Dios lo tiene todo. Me decía una vez un hermano, ¿qué le puede agradar a Dios que yo tenga? Mis pecados. ¿Usted cree que sus pecados le agradan a Dios? Para nada, es lo que menos le agrada. No, es que Dios lo tiene todo. A Dios no le puede agradar nada que nosotros tengamos, excepto Dios mismo. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo se ha hecho hombre y se ha ofrecido por los hombres como hombre a Dios Padre. Por eso es que fue ofrenda agradable a Dios. Solo Cristo podía realmente servir de mediador como sacrificio para la nueva alianza. Solo Cristo. De hecho, cuando nuestros hermanos no católicos nos dicen que es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nosotros no lo estamos negando. Sí, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es más, se lo voy a poner así. Ellos creen que nosotros solamente le oramos a los santos y solamente le oramos a María. Pero si ustedes se dieron cuenta, cuando iniciamos la oración, siempre la iniciamos invocando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y lo normal de todo católico es que se empiece dirigiéndose al Padre o pidiéndole a Jesucristo. Luego también buscamos la ayuda de otros hermanos para que oren con nosotros. Algunos estando en vida, pero también otros que ya han partido con el Señor. El problema aquí está en que usted le van a decir que estos hermanos ya murieron y que al morir ya ellos no pueden orar por usted. Entonces, antes de entrar directamente a la respuesta, vamos a ver qué es el alma según la Escritura. Porque, según la Biblia, el término alma tiene varios significados. Entre ellos, el alma puede referir a la vida humana. Es decir, que el alma es lo que le da vida al hombre, según la Sagrada Escritura. Algunos textos que nos dan como referencia, Mateo 16:25, Juan 15:13, ¿verdad?, que es lo que nos da vida. Otro significado que la Escritura le da al alma es que el alma es toda la persona humana. Por ejemplo, en Hechos 2:41 se dice que el día de Pentecostés se bautizaron más de 3,000 almas. Cualquiera podría decir, pero ¿cómo almas? No eran personas, eran solo almas. Es que se refiere a toda la persona humana. También alma puede significar en la Escritura lo más íntimo del hombre, aquello que está más adentro del hombre. Eso se puede ver en Mateo 26:38 y en Juan 12:27. Otro significado de la palabra alma, lo más valioso del hombre. Cristo pone algunos ejemplos, como que el alma es lo más valioso del hombre. Pueden ir a Mateo 10:28. Y por último, otro significado que nos da la Escritura es que el alma es el principio espiritual del ser humano. Eso está en Eclesiastés 12:7. Es decir, que la palabra alma no podemos agarrarla, según la Escritura, como una sola definición, sino que hay muchos significados. Por ejemplo, nuestros hermanos testigos de Jehová creen que el alma está en la sangre. ¿Por qué? Porque hay una parte de la Escritura que así lo dice. El alma está en la sangre. Entonces, ellos interpretaron textualmente que ya eso era lo único que significaba. Ahí hay un grave error. Como referencias pueden ir al Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 362 al 366, que nos habla de la comunión de los santos. Los invito a que lo lean. Muy bien. Ahora sí, ¿qué pasa con el alma después de la muerte? Porque la pregunta del millón es esta: ¿estamos muertos? ¿Definitivamente muertos? ¿Nada pasa? ¿Estamos dormiditos
¿Será que después de que usted muere le da sueño al alma? O una pregunta un poquito más profunda, ¿será que los espíritus duermen? Obviamente que no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Este es un texto que normalmente nos sacan. Yo recuerdo que hace algún tiempo un hermano testigo de Jehová me sacó este texto, porque para ellos el alma está como dormida. El alma está ahí reposando, esperando la segunda venida de Cristo. Entonces me sacó este texto que dice así, Eclesiastés 9, 5 al 6. Pero los muertos, oiga lo que dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia. Y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Palabra de Dios. Esto que yo acabo de leer es palabra de Dios. Y vea lo que dice. Dice que los muertos ya no van a tener parte en lo que hay debajo del sol. Es decir, aquí con nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Será entonces que nosotros no podemos dirigirnos a una persona que ya falleció? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, es que un texto fuera de contexto nos lleva a un... Le digo yo a este hermano, sí, pero hay que leer el contexto de Eclesiastés, porque usted me está leyendo el capítulo 9, versículos 5 y 6, pero si usted se va a Eclesiastés 12:7, dice lo siguiente: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Palabra de Dios. Recuerden que el alma es espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el espíritu sube a Dios que lo dio, está hablando de dos cosas. El polvo vuelve a la tierra. ¿De dónde fue sacado el hombre? Del polvo. Es decir, que cuando Eclesiastés 9 dice que los muertos ya nada saben y que no tienen nada debajo del sol, está hablando de este cuerpo carnal humano que al morir ya no tiene parte en esta vida. Pero ¿y qué pasa con el alma? Lo que pasa es que, como la Biblia también dice que el alma es toda la persona humana, entonces creen que cuando la persona muere, también muere el alma, o queda como dormida, en reposo. Pero aquí hay un problema, porque también la Biblia nos da la mejor definición de muerte. ¿Sabe cuál es la mejor definición de muerte? Yo los voy a invitar a que ustedes lo lean en su casa, porque el texto es algo extenso. Pero cuando la Biblia habla de Raquel, y ella está embarazada, dice que Raquel muere cuando da luz. Eso está en Génesis capítulo 35, versículos 17 al 19. Usted léalo en su casa. Pero dice el texto explícitamente: al salírsele el alma, murió. ¿Cómo dice? Al salírsele el alma, murió. La mejor definición de muerte es la separación del alma y el cuerpo. Esa es la mejor definición. El alma y el cuerpo se separan. ¿Qué pasa con esa alma? ¿Será que se va allá a algún rincón oscuro ahí y se echa un sueñito? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Específicamente, ¿qué dice Jesús sobre el alma después de la muerte? Oiga lo que dice Jesús. Mateo 10:28. Apunten por ahí porque este texto es fundamental. Ojalá que se lo aprendan. Mateo 10:28. Subráyelo. Póngale rayitas, X, lo que necesite ahí, para que ese versículo no se le pierda. Oiga lo que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición
alma y cuerpo al infierno. Palabra de Dios. O sea, no hay que temerle tanto a los delincuentes, sino al demonio. Ese sí que puede hacer daño. Porque la muerte espiritual no significa que es que la persona va a estar como dormido. No, es que estamos hablando que la muerte en el infierno realmente es una muerte eterna. Es un sufrimiento eterno. Por eso dice que puede matar alma y cuerpo en el infierno, mientras que el alma no muere. Así lo dice específicamente el Señor. No pueden matar el alma, es que el alma no es cuerpo, el alma es espíritu, no la pueden matar. Vamos a ver entonces qué pasa después de eso. En Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, Cristo nos propone esta enseñanza. Dice que había un hombre rico, al que la tradición católica le ha llamado Epulón. Yo me imagino que por opuliente, no sé por qué le pusieron Epulón. Pero sí recuerdan que la Sagrada Escritura dice que estaba el pobre Lázaro, que comía de las migajas que caían de la mesa del rico, y que estaba tan enfermo que los perros lamían sus llagas. Dice la Escritura que murieron los dos, murió Lázaro y murió el rico. Y una vez estaban ya en el lugar de los muertos, el rico volvió a ver hacia arriba, dice el texto bíblico, y vio al pobre Lázaro sentado en el regazo de Abraham. Oiga, y el texto bíblico dice específicamente que el rico estaba en un lugar de tormento, que habían llamas, mientras que el pobre Lázaro estaba en un lugar de descanso, en el regazo de Abraham. ¿Qué quiere decir este texto? Número uno, que los que han muerto están conscientes y pueden entender si están en un lugar de sufrimiento o si hay otros que están mejor que él. Número dos, le dice el rico a Abraham, ¿cómo es esto? Los que ya murieron pueden hablar entre ellos. Y le dice el rico, Abraham, manda a Lázaro a que tan siquiera moje su dedo para que yo pueda refrescarme en este lugar de tormento. Y le responde a Abraham, ¿cómo es esto? Hay un diálogo, están conscientes, y no era que ya no entienden nada, que su memoria se borra. No, según lo que dice Jesucristo, están conscientes. Y él le dice, no podemos ir de aquí a allá porque hay un gran abismo en medio de nosotros. Y entonces le dice el rico, al menos manda a alguno donde mis hermanos, para que ellos crean y no vayan a parar en este lugar. Y Abraham le dice, ni aunque un muerto resucitara, ellos creerán. Claro, Cristo está poniendo un bonito ejemplo de la resurrección. Cristo resucitó y no le quisieron aún así creer. Cristo vino de ese lugar que está describiendo y aún así no le quisieron creer. Pero aquí lo más importante es que están conscientes. Puede haber hasta un diálogo entre ellos. Pueden hablar, pueden pedir ayuda. Ahora, el lugar en donde está el rico, algunos han dicho que es el infierno, otros han dicho que es el purgatorio. ¿Por qué? Porque está raro como que del infierno le estén hablando a los del cielo. Está rarillo. Pero bueno, ahí queda como la incógnita. Hay algunos que le van a decir a usted, sí, pero es que Cristo lo que estaba poniendo era un ejemplo, era una parábola. ¿Ve? Y entonces, como es una parábola, es algo solamente simbólico. Momentito, es que Cristo, cuando hacía una parábola, lo hacía refiriéndose a cosas de la vida real.
Por ejemplo, cuando él habla del buen pastor, es una parábola, que es que él no estaba agarrando un ejemplo de un pastor con sus ovejas. ¿Sí? El trigo y la cizaña, estaba utilizando un ejemplo de la naturaleza. Y así cada vez que Cristo ha dado una parábola, lo toma de algo real. Entonces quiere decir que Cristo sabía de lo que estaba hablando del más allá. Ahora bien, dice Lucas, capítulo 20, versículos 37 y 38. Para esos que le dicen a uno, es que ustedes le oran a los muertos, es que esos ya fallecieron, ya esos no tienen vida. Hay que contestarles, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, porque para Él todos están vivos, porque Él los puede ver, Él sabe que están vivos. Entonces, no digamos que están muertos. Si bien es cierto, han fallecido, sí, murieron en su condición carnal, humana, han muerto, pero su espíritu no muere, dice Jesús. No pueden matar el alma. Entonces se nos va a decir, pero es que ustedes lo que están practicando es la necromancia. ¿Qué es la necromancia? Es la práctica de hablar con muertos. Lo que hacen algunos brujos o brujas, ¿verdad? La práctica de hablar con los muertos. De hecho, hay un bonito ejemplo en el Antiguo Testamento, en donde, no recuerdo ahorita cuál es el personaje, pero dice que buscó una bruja para hablar con Eliseo. Y de hecho, según dicen ellos, según dice la Escritura, se le apareció Eliseo, ya estando muerto. No recuerdo ahorita el texto, pero por ahí anda. Esa práctica, de hecho, Dios se la reprobó a este hombre. Eso no se hace. No hay que ir donde los brujos ni donde las brujas. Vean, a veces a la Iglesia Católica la han criticado de lo que más la Iglesia más bien ha estado en contra. Dicen que nosotros practicamos la necromancia, que es eso, hablar con los muertos. Pero resulta que lo que más la Iglesia rechazó en muchas épocas fue la brujería. La Iglesia no estaba de acuerdo con ese tipo de prácticas. Ahora bien, la necromancia no es solamente la práctica de hablar con muertos, es decir, usted es un medium y usted es utilizado por un espíritu para que hable conmigo. Eso no es lo que hacemos nosotros. Nosotros no hacemos necromancia. Lo otro es que también esa práctica se habla con espíritus oscuros o espíritus malignos, ¿verdad? La necromancia. Pero si la necromancia es hablar con muertos, entonces se podría decir que Cristo practicó la necromancia. ¿Por qué? Porque en el pasaje de la transfiguración, ¿qué pasó en la transfiguración? Resulta que, estando Jesús con 3 de sus discípulos, se le aparecieron Elías y Moisés. Ahora bien, nuestros hermanos van a salir con el argumento, no, pero es que Elías no murió. Elías fue llevado en un carruaje de fuego hasta el cielo, dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Ah, sí, es cierto, Elías no murió. ¿Y Moisés? Moisés murió. Ellos le van a decir, no, Moisés no murió porque nunca se le encontró su tumba, porque así lo dice la Biblia. Pero hay un problema, la Biblia sí deja claramente que Moisés murió. Apunte por ahí, eso usted lo encuentra en Deuteronomio 34:7 y Josué capítulo 1, versículo 1. Es decir, 2 veces la Escritura deja claro que Moisés murió. Dice Deuteronomio 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y dice Josué 1:1, sucedió que después de la muerte de Moisés,
quedó Josué como sucesor, ¿verdad? Entonces es claro, Moisés estaba muerto. No estaba muerto, no estaba muerto, puesto que se le apareció a Jesús en la transfiguración. Y lo mejor de todo, oiga lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 4. Marcos 9, 4. Dice lo siguiente: y vieron a Elías y a Moisés, ¿que qué? Que hablaban con Jesús. ¿Cómo es esto? Jesús está hablando con un muerto. Es que el alma no muere. Así de sencillo. Jesucristo estaba hablando con Moisés y con Elías. Entonces no hay ningún problema en que se hable con una persona que ya está en el cielo. Amén. Muy bien. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre la muerte? Vamos a ver cómo lo enseña el apóstol Pablo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, este es un texto que es utilizado por nuestros hermanos para decir que el alma está dormidita, que el alma está ahí en un sueño profundo. Dice 1 de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Palabra de Dios. ¿Ve? Nos dicen, ahí está claramente. Jesús y los que durmieron con Él. ¿Qué será? ¿Que Jesús se durmió? ¿Verdad que no? Hay una mala interpretación de la Escritura. Los que durmieron con Él, dicen algunas traducciones, o los que durmieron en Él. Es que vamos a ver, ¿es que acaso un espíritu duerme? ¿A qué se refiere con dormir? ¿Qué es un sinónimo de dormir? Descansar. Eso es. Lo que está diciendo la Escritura es, así también traerá Dios con Jesús a los que descansaron con Él. ¿Por qué? Porque ya descansaron de las aflicciones de esta vida y ahora están gozando la tranquilidad, el descanso del cielo. Amén. Ahora vamos a ver si Pablo realmente creía que es que se dormían. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Filipenses 1, 21, 23. Filipenses 1, 21, 23. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Palabra de Dios. Según Pablo, para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si él se muere, está ganando. Pero ¿cómo es esto? Porque si él se muere y va a estar dormidito, ¿qué ganancia va a tener? Pero él dice, estoy en estrecho, porque aquí en vida estoy haciendo la obra del Señor. ¿verdad? Él está trabajando para que otros conozcan de Cristo. Entonces dice, estoy en estrecho, no sé cuál de las dos escoger. Pero termina diciendo, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, para Pablo, el morir era estar con Cristo. Pablo se iba a estar con el Señor. Eso era lo que realmente creía Pablo. Por eso es que hay que leer el contexto de toda la Escritura.
porque si no, va a tener pretextos. Muy bien, ahora vamos a entrar directamente ya al tema de intercesión de los santos como tal. Ya definimos que cuando se habla de intercesión y la mediación de Cristo, Cristo es el único mediador, pero nosotros podemos interceder los unos por los otros. Y ya dejamos claro el asunto del alma. El alma no está muerta, el alma está vivita y coleando, como dijo mi mamá. Ahora bien, resulta que a nosotros se nos critica la práctica de pedir oraciones a los santos. Es más, es malinterpretada. Lo que ellos creen, o lo que fuera de la Iglesia Católica se cree, es que nosotros no le estamos pidiendo realmente al santo que ore por nosotros, sino que le estamos pidiendo a este santo o a una santa directamente que él nos lo dé a nosotros. Eso es lo que se malinterpreta. Pero realmente lo que nosotros estamos pidiéndole a ese santo o a esa santa es que ruegue por nosotros, ore por nosotros. Por eso vemos que cuando hay una celebración de un santo en la iglesia, se dice: Santa María, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San Antonio de Pada, ruega por nosotros. Santo Padre Pío de Petrelcina, ruega por nosotros, por ejemplo. Entonces resulta que la gente como que, ¿verdad?, tiene esa duda, ¿ah?, ¿qué es lo que realmente nosotros estamos practicando? Y lo otro es que se confunden dos temas: el tema de las imágenes y el tema de los santos. Una cosa son las imágenes y otra cosa son los santos. Por ejemplo, ahí arriba podemos ver varias imágenes que representan a la Virgen María. Podemos ver a la Virgen de los Ángeles, a la Virgen de Guadalupe, también está ahí la Virgen de la Medalla Milagrosa, y tenemos la de Ujarrás. Es que tenemos 4 vírgenes diferentes. ¿A cuál virgen nos estamos refiriendo? A la Virgen María, es la única, no hay muchas, es una que está siendo representada por diferentes imágenes. ¿Por qué se representa con diferentes imágenes? Bueno, primero que nada, porque no hemos visto el rostro de María, porque no lo conocemos. Pero eso es como cuando se quiere retratar a un presidente muy antiguo de una nación y lo único que tenemos es un retrato, una pintura imaginaria, porque han habido algunos que nunca tuvieron retrato, entonces le hacen una pintura imaginaria. Bueno, las culturas han representado a la Virgen María de diferentes formas, con diferentes imágenes. Lo mismo ha sucedido con algunos santos de la antigüedad. Han sido pintados por características de este santo, pero no porque sea específicamente de esa forma. Lo otro es que los santos tienen imágenes que ayudan a entender a qué se dedicó ese santo en particular. Nosotros vamos a ver entonces hoy la práctica de pedir intercesión a los santos. No vamos a hablar específicamente del tema de las imágenes. Ya hay imágenes hoy día que son fotografías, ¿verdad? Como el caso de Juan Pablo II, la Madre Teresa, ya son fotografías, pero también les han hecho imágenes, ¿ok? Pero ese va a ser tema para la próxima semana, así es que no se lo vayan a perder. Hoy vamos a hablar específicamente de la comunión de los santos y cuál es la práctica que enseña oficialmente la Iglesia Católica. Bueno, número 1, hay que entender la diferencia entre lo que es Dios y lo que son los ídolos. Y hay que entender la diferencia entre lo que es adoración y veneración. Dios, del griego theos, dice que es un espíritu puro, sin principio y sin fin, tiempo o espacio, creador de todas las cosas, todopoderoso, omnisciente. Eso es lo que para nosotros es Dios. Así lo enseña la Iglesia Católica. Un ídolo, ¿qué es un ídolo? Significa Dios falso. Cualquier cosa o persona considerada
como un Dios o tenida por más que Dios y que no lo sea. Ejemplo, en el Antiguo Testamento aparecía Baal, era un ídolo de los paganos. En el Nuevo Testamento, Pablo nos habla del dinero como un ídolo. Cuando el dinero es puesto por encima de Dios, se convierte en un ídolo. Eso puede ser un ídolo. Cualquier cosa que usted ponga por encima de Dios o que diga que es un Dios. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha escuchado decir que María o los santos son dioses? No, ¿verdad que no? ¿Le han dicho alguna vez que María o los santos están por encima de Dios? Es más, todo católico, por más humilde que sea, cuando se dirige a María para pedir su intercesión o a algún santo, sabe que ellos están al servicio de Dios. A nosotros desde chiquititos se nos ha enseñado algo fundamental. Vamos a ver si ustedes saben qué es eso que usted debió haber aprendido en catecismo de niños. ¿Cuántos dioses existen? Entonces, ¿María y los santos son dioses? Sencillito. Nosotros no tenemos de ídolos ni a María ni a los santos porque no los ponemos por encima de Dios ni son dioses. Ahí ya se acabó el tema de la idolatría. No somos idólatras. Ahora bien, la palabra latría significa adoración y es el culto que solo se le rinde a Dios. Latría. Pero también está la idolatría. Son dos palabras, ídolo y latría, es decir, adoración a un Dios falso. O poner algo por encima de Dios. Eso también es idolatría. Dulía, la palabra dulía de latín significa veneración. Es la práctica que recomienda la Iglesia con respecto a los santos. Dulía, veneración. Es el culto de respeto u honor que se le da a los hombres santos que han hecho la voluntad de Dios. O como diría la Escritura en Romanos 13:7, honor a quien honor merece. Amén. Bueno, nosotros le rendimos honor, respeto, amor a aquellos hermanos. Oiga, es que lo que yo estoy diciendo aquí es lo que Cristo le mandó a hacer a los apóstoles. Ámense los unos a los otros. Nosotros amamos a los santos, amamos a María y por eso le rendimos un culto de veneración, de respeto. Y por último tenemos la hiperdulía, es decir, es la veneración que se le da a la Virgen María. Número uno, está por debajo de Dios, pero por encima de todos los demás santos. ¿Lo escuchó bien? La hiperdulía es el culto que se le da a la Virgen María, pero por debajo de Dios y por encima de todos los santos. Esas son las prácticas que recomienda la Iglesia Católica. Ahora vamos a verlo desde la Escritura. Todo esto vamos a verlo desde la Escritura. Vamos a ver la Iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Es la Iglesia el cuerpo de Cristo? Según dice 1 Corintios 12, del versículo 12 al 27. Yo aquí voy a tratar de resumir porque es bastante largo. Léaselo usted en su casa. 1 Corintios 12, del verso 12 al 27. Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Así sucede con Cristo. Es decir, Cristo que es la cabeza y nosotros que somos su cuerpo, sus miembros. Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Seguimos leyendo.
El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Versículo 25. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. Vamos a ver. Cuando yo muero, ¿será que dejo de ser parte del cuerpo de Cristo? No, porque podría ser que en el momento de la muerte voy al cielo, pero ya no soy miembro de la iglesia. ¿Será eso? Todo lo contrario. Cuando una persona ha muerto, sigue siendo miembro de la iglesia y más aún se convierte en un miembro más íntimo y más cercano de la cabeza. Amén. Oiga lo que dice el texto. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual los unos por los otros. Mucha atención. Todo el cuerpo de Cristo tiene que estar preocupado los unos por los otros. Pregunto, si un miembro muere, ¿deja de ser parte del cuerpo de Cristo? No. Al contrario, está más íntimamente unido a Cristo y todavía está más cercano a la cabeza, porque ahora está en el cielo. Como lo cree Pablo, mejor sería partir para estar con Cristo. Pablo sabía que iba a estar más cerca de Cristo. Entonces, si dice que para que no haya divisiones, los miembros deben de preocuparse los unos por los otros. Si un miembro sufre en esta tierra, ¿qué pasa con el que está en el cielo? Según dice aquí, dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honores, los demás se alegran con él. Por ejemplo, hace poco beatificaron al Papa Juan Pablo II. ¿Recuerdan? Ya es beato. Hoy declararon verdadero el segundo milagro. Quiere decir que ya está en proceso de canonización. Amén. Es decir, el Papa Juan Pablo II ha recibido el honor de ser beato, es decir, bienaventurado. Y resulta que todo el pueblo de Dios, todo el cuerpo de Cristo se alegra con él. Amén. Pero ¿qué pasa cuando un miembro del cuerpo de Cristo está sufriendo aquí? Los que están en el cielo están compartiendo ese sufrimiento. Se los voy a poner todavía con un mejor ejemplo. Imagínense que yo vengo caminando por aquí y me tropiezo. Me empezó a doler el dedo del pie. ¡Ay! Me duele el dedito. ¡Ay! ¿Ah? El dolor lo está teniendo el dedito. Pero ¿es que acaso todo su cuerpo no siente ese dolor? ¿Verdad que sí? Es más, mis miembros superiores, las manos, van en rescate de aquel dedo del pie que se lastimó para hacerle, vea, ay, 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 ay. Y empieza usted a sobarse el dedito. ¿Es que acaso mi mano está recibiendo el dolor? No, está compartiendo el dolor porque es parte de mi cuerpo. Entonces, los miembros que están más cerca de la cabeza reciben ese dolor y van en su consuelo. Eso es la comunión de los santos. Por eso la iglesia cree en que los santos de la tierra y del cielo están totalmente unidos, íntimamente unidos. El padre Pío de Petrelcina, ¿sabe qué decía?
Él decía, yo voy a hacer más cuando muera que lo que hago estando en vida. Eso decía el Padre Pío. Y gran santo que hemos tenido. Es que aquí estamos hablando de los santos, pero ni siquiera hemos hablado de uno solo de ellos. ¿Ah? El Padre Pío de Pietrelcina, aquí en la tierra, el Señor lo utilizó como un instrumento maravilloso para hacer milagros, prodigios, portentos, empezando por sus estigmas. ¿Ah? La ciencia médica no se explica cómo es posible que un hombre viviera 50 años derramando sangre de unas heridas que no tenían explicación por qué tenerlas. ¿Verdad? El Padre Pío tenía las señales de la cruz de Cristo en las manos, en los pies, y tengo entendido que también en el costado. 5 heridas. ¿Ah? Entonces, el Padre Pío fue uno de esos santos que estando en vida obró muchos milagros, pero después de muerto, ahora está haciendo más todavía, como sucedió con el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué es que digo que le aprobaron el segundo milagro? Porque el primer milagro, tengo entendido, no he estudiado todavía el segundo, pero el primer milagro, el Papa Juan Pablo II pidió al único mediador entre Dios y los hombres para que una monjita se sanara. Ya una vez que el Papa Juan Pablo II había partido, esta monjita recurrió a Juan Pablo II y le pidió su intercesión por una enfermedad que era incurable. Creo que era el mal de Parkinson. El mal de Parkinson no tiene cura. Y de un pronto a otro esta monja, después de pedir la intercesión de Juan Pablo II, quedó sana. ¿Quién hizo el milagro? ¿Juan Pablo II o Dios? Eso lo sabemos todos los católicos. Pero nuestros queridos hermanos no católicos creen que nosotros decimos que fue Juan Pablo II el que le hizo el milagro. Sí, por intercesión de Juan Pablo II se dio el milagro. Lo mismo pasa con la Virgen María. La Virgen María, estando en vida, en las bodas de Caná, intercedió por los novios. Pero ¿a quién fue a pedirle el milagro? A Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué cree usted que hace María cuando está en el cielo? Recurre a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una misma preocupación: que todo el cuerpo de Cristo esté bien. Entonces, nosotros que estamos en la tierra nos preocupamos, sí, por los que fallecieron. ¿Por qué? Porque le pedimos a Dios que sean purificados. Ese es otro tema, el tema del purgatorio, para que sean llevados a la presencia de Dios. Amén. Pero los que ya están en la presencia de Dios están pidiendo por nosotros, los que estamos en la tierra. A eso se le conoce como iglesia militante, la iglesia purgante, la que está en el purgatorio, y la iglesia triunfante, la que ya está en la presencia de Dios. Es todo el cuerpo de Cristo unido íntimamente, y todos los miembros se preocupan los unos por los otros. Amén. Cristo que está en el cielo y es la cabeza, y todos los santos que le rodean, que están ahí. Desde aquí en la tierra, el Papa como representante de Cristo, y los que estamos alrededor del Papa. Amén. La pregunta entonces es: cuando un cristiano muere, ¿deja de ser miembro del cuerpo de Cristo? Dice Pablo en Romanos 8, 35 al 39, al puro final: estoy seguro que ni la muerte me separará del amor de Cristo. Palabra de Dios. Ni la muerte nos va a separar del amor de Cristo. Así es que cuando un cristiano muere, sigue siendo miembro de la iglesia. Por lo tanto, se preocupa por los demás miembros que están aquí en la tierra. Amén. Eso es la comunión de los santos. Porque está el tema del cielo, el infierno y el purgatorio, que es un tema que vamos a ver. ¿Qué pasa cuando un miembro del cuerpo de Cristo muere en pecado mortal? Porque la Biblia es bastante clara en ese tema. Por eso es que Cristo nos invita a que seamos santos como Dios es santo. Amén. Este texto me encanta porque
Pablo, yo lo invito a que usted lea el contexto del capítulo 11 del libro de los Hebreos, o carta a los Hebreos. Léase el capítulo 11 y el capítulo 12 completo, porque en el capítulo 11 se nos empieza a hablar de los héroes de la fe. ¿Quiénes son los héroes de la fe? Empieza a hablar, por ejemplo, de Abraham. Empieza a hablar de Abraham, empieza a hablar de Moisés, de Jacob, y empieza a dar una lista de hombres valientes que en la antigüedad fueron ejemplo para el pueblo de Israel. Y concluye en el capítulo 12 diciendo, porque tenemos una gran nube de testigos. ¿Cómo una nube de testigos? Sí, ¿a qué se refiere con una nube de testigos? O sea, personas que nos están viendo aquí en la tierra. Ahora bien, dice el verso 22 al 24, dirigiéndose a nosotros, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, en compañía de muchos millares de ángeles. Palabra de Dios. Mucha atención, dice que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. Es decir, nosotros los que estamos en la tierra, estamos cerca del cielo y cerca de muchos millares de ángeles. ¿Oyó bien? Estamos cerca de los ángeles. Pero vea también a quienes nos hemos acercado. A la congregación de los primogénitos, es decir, de los primeros que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Palabra de Dios. Se las voy a desglosar así. Aquí se está hablando de 3 miembros del cuerpo de Cristo, o de 3 niveles del cuerpo de Cristo. Ustedes, nosotros, los que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, los que están como primogénitos inscritos en el cielo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay iglesia militante, iglesia purgante e iglesia triunfante. Note lo siguiente: solo los espíritus de los que ya han sido perfeccionados están alrededor del juez universal. ¿Lo vieron? ¿Cómo sabemos que los otros son del purgatorio? Porque todo el que está en el purgatorio ha sido salvado. Es decir, la persona que está en el purgatorio ya se salvó, no se condena, por lo tanto está inscrito en el libro de la vida. Entonces tenemos a la iglesia militante, purgante y triunfante. Pero mucha atención, dice que nos hemos acercado a ellos que están en el cielo, en la Jerusalén celestial. Y vea cómo concluye. Verso 24. A Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Palabra de Dios. Vea qué curioso. Resulta que el único mediador, Jesús, está rodeado de los espíritus de los justos, está con el Dios juez universal, está con los primogénitos inscritos en el cielo, está con millares de ángeles. Es decir, ese único mediador no está solo, está acompañado de todos los santos que están alrededor del trono de Dios. Así es que no nos dejemos engañar. La única mediación de Cristo, note lo que dice, es por la sangre rociada, la sangre que Cristo derramó en la cruz y que habla mejor que la sangre de Abel. Amén. Es decir, la mediación de Cristo consiste en entregar su vida a Dios Padre por la salvación de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿será que la Biblia dice
que los santos pueden interceder por nosotros? ¿Hay algún versículo? Porque aquí hemos hablado mucho del cuerpo de Cristo, del alma, pero ¿será que hay algún versículo en la Biblia que diga que los santos realmente están en el cielo ofreciéndole a Dios las oraciones? Sí, claro que sí. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: los 24 ancianos, ojo, la palabra anciano significa presbítero, y estamos hablando del Apocalipsis, que es una visión de lo que está sucediendo en el cielo. Y oiga lo que dice: los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el cielo hay 24 ancianos que están llevándole a Dios en copas de oro llenas de incienso, que realmente lo que son las oraciones de los santos. Número 1, ya los 24 ancianos son intercesión de los santos, porque ellos están ofreciendo las oraciones de los santos. Pero ¿cuáles oraciones de los santos se refiere? De los santos de la iglesia militante, de los santos por la iglesia purgante y de los santos de la iglesia triunfante. Amén. Vamos a otro versículo. Apocalipsis 6, 9 y 10. Dice lo siguiente: vi debajo del altar las almas. ¿Qué vio debajo del altar? Las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, y clamaban con gran diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, harás justicia y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Palabra de Dios. Mucha atención. Las almas de los que ya murieron están en el cielo, en el altar del cielo, hablándole al Señor. Le están hablando a Dios y le están pidiendo justicia por la sangre derramada en la tierra. ¿Es que acaso las almas en el cielo le pueden pedir a Dios? Sí, lo dice la misma Escritura. Le piden justicia porque saben que en esta tierra hay injusticias. Le están clamando a Dios. Ahora, ¿a cuál Dios se refiere? Al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, están recurriendo al único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Muy bien. Y por último, intercesión de los ángeles. Apocalipsis 8:4. Y el humo de los inciensos con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel delante de Dios. Palabra de Dios. Así es que no tenemos por qué tener miedo nosotros de pedirle a los santos, ni a la Virgen María, que rueguen por nosotros, que oren por nosotros. Todo lo contrario, deberíamos de sentirnos orgullosos y deberíamos de recurrir a estos santos que nos pueden ayudar. Yo siempre me he preguntado, ¿qué habría pasado si los novios en Caná de Galilea hubieran recurrido a Jesús para pedirle que le hicieran el milagro? Porque Jesús le dijo a María: no ha llegado mi hora, y este no es nuestro problema. Yo me imagino a Jesús diciéndole a aquellos novios: disculpen, pero no es mi problema. Y además, no es la hora para hacer los milagros. Y yo estoy casi seguro que difícilmente les hubiera hecho el milagro. ¿Por qué entonces terminó haciéndole el milagro a María? Porque resulta que Jesucristo es igual en todos los hombres excepto en el pecado. Y el cuarto mandamiento decía: honrarás
a Padre. Pregunto, ¿Cristo honró en todo a su Padre, sí o no? Entonces, Cristo, que es igual en todos los hombres, excepto en el pecado, no podía dejar de honrar a María. Y por lo tanto, cumpliendo el cuarto mandamiento, honró en todo a la Virgen María. Mucha atención, porque la Virgen María no es que se impuso, que la Virgen María sabe cómo hablarle al hijo. Es que la mamá conoce al hijo y sabe cómo pedirle las cosas, porque la Virgen María no llegó y le dijo a Jesús: un momentito, yo soy tu mamá y me haces caso, acordate del cuarto mandamiento, digo yo. Ahora, ¿será que la Virgen María le iba a reclamar a Jesús? No, se voltea donde los sirvientes y muy sencillo, hagan lo que Él les diga. Jesús le pudo haber dicho: quédense sentaditos, no voy a hacer nada. Y como la Virgen María, hagan lo que Él les diga, no hay problema. Hoy día María nos dice lo mismo: ¿ustedes quieren que yo interceda por ustedes? Hagan lo que Él les diga. Es decir, ámense los unos a los otros. ¿Qué quiere que hagan con usted? Haga con los demás. ¿Cómo pueden los santos escuchar todas las oraciones al mismo tiempo? Lo que sucede es que estos hermanos nos dicen es que solo Dios es omnisciente, solo Dios es omnipotente, y ustedes le están dando características a los santos en el cielo, porque ellos pueden escuchar las oraciones de miles y miles de personas. Sí, claro, usted está poniendo un santo bajo los límites humanos, pero cuando ese santo está en el cielo, dice la Sagrada Escritura: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Es decir, ahora conozco apenas una pequeña parte, pero cuando yo esté en el cielo, voy a conocer de la forma en que Dios nos conoce. Entonces vamos a poder recibir esas oraciones en el cielo para poder interceder por los hermanos. Muy sencillo. Mateo 18:10 dice que los ángeles del cielo ven lo que pasa a sus pequeños en la tierra. Es decir, tienen una capacidad de ver lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Y Lucas 20:36 nos dice que nosotros seremos como ángeles en el cielo. Es decir, que vamos a poder ver lo que sucede en la tierra. Y por último, este es el mejor ejemplo. 1 Corintios capítulo 12, que dice que somos todos un solo cuerpo, y cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Vean qué sencillito, vean qué sencillito. Mi mano no le duele nada, pero si yo me lastimo el dedo del pie, entonces me empieza a doler, y la mano se da cuenta porque está unida a la cabeza. Pero si me lastimo también la rodilla, la mano también se da cuenta que el dedo del pie y la rodilla están golpeados. Y si el muslo me lo golpeo, y si el pecho me lo golpeo, y si la otra mano me lo golpeo, todo el cuerpo está íntimamente unido. Y los que están en el cielo todavía más, porque están más cerca de la cabeza. Entonces, este miembro del cuerpo puede darse cuenta de todo el sufrimiento de los demás miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, el único mediador entre Dios y los hombres, y toda la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Amén. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres se nos reclama. Nos dicen, es que ustedes están quitando a Cristo para poner a otros santos. No. Podemos ver cómo Cristo es el buen pastor, ¿verdad que sí? Pero Él puso a Pedro como el pastor de su rebaño. Amén. Cristo es la salvación, pero Cristo nos envía a nosotros a anunciar la salvación a otros hombres. Si una persona conoce de Cristo a través mío, no estoy anulándole o quitándole gloria a Cristo. Todo lo contrario, estoy expandiendo el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que sucede con la comunión de los santos. Ahora bien, Cristo dejó algo claro, y quiero concluir con esto porque fue una pregunta que me hicieron la semana pasada. Es que los hermanos
no católicos dicen que la iglesia es invisible. Es decir, usted puede ser de esta congregación, de la otra y de la otra, que nadie sabe quién es realmente parte del cuerpo de Cristo. Ahí hay un error, ahí hay un error. La iglesia ciertamente es visible y es invisible. Invisible con la iglesia purgante y triunfante, pero visible con la iglesia militante. Amén. O sea, Cristo dijo que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, para que el mundo crea, tiene que verse la unidad entre los cristianos. Y la única iglesia que es mundialmente unida es la iglesia católica. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, queremos ponerte este curso de apologética para que tú sigas iluminando los corazones de todos los hermanos que se congregan en esta noche. Te pedimos también por aquellos que no han podido venir y te pedimos, Señor, también para que continúen perseverando en el curso, para que el curso de respuestas católicas sirva de bendición para cada uno de los hermanos y de las familias aquí reunidas, que esta buena nueva pueda proclamarse en todas las naciones, en cada lugar de trabajo, de estudio, en cada hogar. Y por eso pedimos la intercesión de Santa María Virgen, a la cual le decimos, ruega por nosotros. Pedimos la intercesión del Padre Pío de Petrelcina, ruega por nosotros. A la Madre Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II. Si usted quiere pedir por algún santo, que lo diga en voz alta, por favor. San Pancracio, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. ¿Y allá? San Bartolomé, ruega por nosotros. Santos y santas del cielo, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.